los que no lo conocían, este es el agradable sujeto Dalhouse. Ahí lo tienen. Muy simpático, ¿no? Como pueden ver, el tipo vivió del 1928 a 1989 y por lo que vi la edición de Las Topis es del 88, así que esto lo escribió en sus últimos años de vida. Este texto, o por lo menos juntó toda la información para publicar esto. Y el texto en sí está dividido en 5 secciones, de las cuales voy a intentar hablar de 3, de las primeras 3, porque la cuarta y la quinta no la llegué a ver, sencillamente porque es larguísimo el texto. Sí. Y salió en el volumen 6 de la historia de la ópera italiana, que es Teoría y técnicas, imágenes y fantasmas. No sé, les pintó el esoterismo en esta parte. Pero bueno, la primera categoría que vamos a ver, mejor dicho, la primera sección, es categorías y conceptos, que vendría a ser como la caja de herramientas que maneja Dalhouse a lo largo de todo este texto larguísimo y súper denso, así que vamos por ese lado. Categorías y conceptos, que se divide también, yo estoy siguiendo las secciones que arma el mismo Dalhouse, así que lógico. Todo esto es una traducción medio hecha así nomás por mí, pero dice más o menos esto cada subtítulo. Y el primero es que es la dramaturgia musical. Y acá dejé algunos conceptos que me parecieron importantes sobre qué es la dramaturgia musical. Y lo primero que dice Dalhouse al respecto es que en el drama musical, la música es el factor primario y fundamental que constituye ese drama como opus artístico y en cuanto a drama también. Y a diferencia de lo que sería un drama literario, donde todo lo que se dice, el discurso verbal, siempre está haciendo alusión a momentos del pasado y a momentos del futuro, y no solamente a lo que está pasando en el escenario, en la ópera o en el drama musical, la realización musical está ligada principalmente a la presencia escénica, que es porque la música es un factor tan fundamental, digamos, que después profundice un poco más en por qué esto pasa así. Entonces, vamos a seguir leyendo. Les venía diciendo entonces que una acción dramática musical, que se considera en realidad como un drama de afectos contrapuestos, necesariamente, o por lo menos hasta el siglo XX, que empiezan a romper todos los esquemas, siempre se tiene que apoyar en una especie de fábula o en un enredo de afectos para que la música pueda tener una forma escénica. Digamos, estos son todos ítems como conceptos básicos que piensa Dalhouse, que después más adelante va desarrollando, para pensar qué es lo que hace diferente a la dramaturgia musical de la dramaturgia literaria, pensando en el teatro del siglo XIX, profundamente literario, digamos, y con mucho discurso y mucha parla, bla, 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 bla. Y después hace también en el cuarto ítem, pueden ver que Dalhouse señala que la separación entre producción y ejecución, o sea, entre la escritura del libreto propiamente dicho y la llevada a llevar ese libreto a una escena, digamos, al teatro, es una separación necesaria para el lenguaje moderno, pero que en realidad es falaz. Producción y ejecución son parte de la misma unidad. Van a ver todo el tiempo que esto es una influencia que tiene este tipo de la escuela de Frankfurt, que permanentemente habla dialécticamente, digamos. Todo el tiempo, me lleva una cosa. Todo el tiempo habla en extremos, en polos, como por ejemplo producción y ejecución podría pensarse como uno, pero que son parte de la misma unidad, no son cosas separadas en el pensamiento de Dalhouse. Y digamos, el término después de sufrir, o mejor dicho, después de pasar por todo un desarrollo a lo largo de esa historia, hoy en día el término dramaturgia está pensado para esto que dice acá, o si lo traduje bien, ¿no? Abrazar los principios o normas subyacentes a cada producción, o sea, tratar de justificar y legitimar en qué pilares se basa una obra dramática. Después hace una pequeña historización de cómo funcionó la dramaturgia en los siglos XVII y XVIII, como una poética estético-normativa. Esto quiere decir que los compositores sencillamente tenían que arreglárselas para adaptarse a la forma musical, en ese sentido de inventar un asunto, inventar un tema que sea coherente con lo que tiene a mano, como lo que decíamos el otro día de Rossini con el Otello, que
el tipo tenía 3 tenores en la casa de ópera, así que sencillamente tuvo que poner 3 tenores a cantar, inventar un asunto donde hubiera 3 personajes masculinos que pudieran ser tenores y listo. Pero ya a partir del siglo XIX y el siglo XX empieza a surgir seguramente hacia mitad del siglo XIX toda esta idea del historicismo y de poner en igualdad de condiciones a todas las estructuras dramáticas que habían existido. En ese momento, cuando empiezan a revisar la historia del teatro, se dan cuenta que hubo miles de estructuras que son incompatibles entre sí, pero no dejan de ser legítimas, digamos. Y bueno, este rejunte de ideas, Dalhouse lo usa no para hacer una teoría del drama, no es su idea, digamos, tener una especie de idea perfecta del drama que explique todo, sino, como dice el último ítem, para elaborar criterios que permitan definir por qué el Otello de Rossini o el de Verdi, o por qué la Sonámbula de Bellini o la ópera que sea, es un drama. ¿Por qué eso es un drama? Pero bueno, esto es solamente la primera sección. Perdón que apreté mal. ¿Puedo decirte algo? Sí, por supuesto, interrumpan todo lo que quieran, puede Bueno, que me haya olvidado de cosas. me parece excelente lo que estás haciendo y además gráficamente te digo envidiabilísimo por mí que soy un tronco en Sí, estas cosas. está muy buena esta cosa, se los No, recomiendo. sos bárbaro, además es muy claro todo lo que estás diciendo. No, quería subrayar dos cosas que has dicho. Una que tiene que ver con esta relación de la ópera con la escena y no con la palabra, y que lo que dice Dalhouse es que es relevante desde el punto de vista de la ópera lo que se puede poner en escena, es decir, en el momento. Por eso, hay una cosa que molesta muchísimo a la ópera, que es contar hechos pasados. Es lo que técnicamente en italiano se llama l'antefatto. Es decir, Sí, la literatura vive, y el teatro también, viven refiriéndose a cosas que pasaron hace un tiempo. En la ópera eso es muy complicado. Él da dos ejemplos que yo les invito a escuchar, porque si no las cosas no se entienden. Pero yo me acuerdo de otro ejemplo que tiene que ver con esto, que es Trovatore. Trovatore empieza con un prólogo, porque Verdi, como le molesta contar todo lo que pasó hace 30 años, dedica un prólogo donde está un personaje que cuenta a los demás qué es lo que pasó antes, pero es muy complicado contar lo que pasó antes. La ópera es escena, es decir, es lo que se ve en el momento. Y desde claro. el punto de vista de esa excelente distinción que has hecho entre lo que es el teatro en el 6, 17, 18 y el teatro del siglo 19, 20, es precisamente lo que vos decís de historicista y no historicista, tiene que ver con esto, que eh, en el teatro barroco, digamos que el 19, 20, 17, 18, hay como normas a las cuales el poeta se ajusta. Esto no funciona más en el 19. Y hay una cosa fundamental que es esto, que el teatro barroco que nace contemporáneamente con la ópera, y por eso la ópera se mezcla, y eso lo va a decir seguramente Pedro, se mezcla Excelente, completamente sí. de barroquismo, incluso fuera de la época barroca, hasta la época de Verdi, tiene que ver con una afinidad con lo que es lo maravilloso. Y eso tiene que ver con que el teatro barroco y la ópera en un primer momento son verticales, es decir, es el hombre que tiene problemas con los dioses. En cambio, en el siglo XVIII, XIX, son los hombres que tienen problemas entre sí, ¿no? Eso es lo que se llama el historicismo. Yo tenía una pregunta cortita, Sí, que es cómo más que no. nada con un término que es plus, que es que el color local o el colorido local. ¿Qué se Ah, refiere? a O mí sea, también me generó bastantes dudas ese término. Pero o A mí sea, lo corregime, también. Aníbal, entendí si me como equivoco. A mí ciertas también. tendencias. Perdón. Sí. ¿Cómo? Perdón, no te escuché lo último. No, que lo entendí como ciertas tendencias a determinadas formas de configuraciones o como Por lo que ciertas... termino de entender, que correginos, Aníbal, si estamos diciendo cualquier cosa, me Sí, sí. parece que vendría a ser como el sonido particular de una ópera. Por ejemplo, qué sé yo, la bohème con los bohemios, valga la redundancia, Sí. y cierto manejo de los motivos y cierta, digamos, me imagino,
configuración, como bien dijiste, Joel, que la hace una ópera particular y diferenciada, pero puede ser que tenga que ver con los regionalismos y con las diferencias entre la ópera italiana y la francesa o la alemana. No estoy seguro, la verdad. Sí, digamos que acá hay dos cosas importantes que decir. Una es lo que se llama habitualmente la música de escena, es decir, música que no es la música que el foso de la orquesta está tocando, sino que es la música que está en el escenario. Es decir, en el caso concreto de la Bohème, ¿no? Pues ya que hablabas de la Bohème, en el principio del segundo acto entra una banda y toca. Y están los chicos que hacen ruido cantando con la banda. Ahora, eso si fuese teatro de prosa, también sería cantado. ¿Me explico? Sí. Es decir, tanto es así que en la ópera eso se llama técnicamente banda in palco o banda sulla scena. Quiere decir que incluso a veces el director de orquesta ni siquiera lo dirige eso, porque hay un director interno que está dirigiendo eso. Si Claro. la Bohème fuese hecha con teatro hablado y no cantado, ahí también habría música. ¿Me explico? Okay. Hay muchos casos de Sí. ese tipo, ¿eh? Hay muchos casos de ese tipo. Se llama habitualmente música en scena, música de scena. Sí, sí, después habla sobre eso bastante el Sí, amigo sí, sí. Dalhouse. Y eso, por supuesto, que da un color local, ¿no? Una especie de color típico, es decir, el barrio latino, por supuesto, sin hablar del caso de Carmen y eso, ¿no? Pero Está es bien, muy está bien. normal en la ópera. Muy normal en la Es ópera. más ligado a lo regional, entonces, podría ser. Sí, digamos a lo pintoresco, casi diríamos. Ah, Sí, sí, sí. Y que eso es una está cosa que sobre todo en el siglo XVIII tiene mucho que ver con lo exótico. Es decir, eh, cuando ustedes saben toda la gran moda que hay en Francia de lo que es lo oriental, la chinoiserie, etcétera, ¿no? sí, sí. Pero también para los franceses es una cosa rara, es una cosa exótica España. Entonces, para ellos, Carmen de Bizet tiene elementos exóticos, ¿no? Claro, Tanto es así tal que cual. ponen dentro de Carmen de Bizet una música que no es de Bizet, que es afanada por Bizet, que es la habanera, que no es de Bizet, porque es para poner música de alguna manera que sea, entre comillas, auténtica, ¿no? Tal También cual. queda relegada a ciertos clichés esa música, ¿no? O sea, como Lógico, lógico, claro, claro. Ahí Clichés va. que son dramatúrgicos y también musicales. Un cliché musical, ahora no vamos a entrar en eso, es es el uso del modo de mi. El modo de mi que es pararam, param, ¿no? Que es un modo que viene de, si quieren, a la larga viene de los griegos, después de la música medieval, pero tocado descendente suena muy, muy, muy español. Entonces, Claro. pararam, param, si poner eso es un sello en cualquier ópera de hispanismo. Eso fue a grandes rasgos el primer apartado de esta sección. El segundo apartado es el drama moderno y la ópera, que habla de lo que habías adelantado, Aníbal, de considerar, como dice acá arriba, que la ópera nace en la misma época que el drama moderno de autores como Shakespeare y Racine. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace Dalhouse es, o lo que hace en esta parte, es comparar, digamos, hacer una definición provisoria, como dice él, del drama moderno, y saca de eso que hay 4 ítems importantes, que son que la acción, uno, está representada escénicamente, es interpersonal, se manifiesta por el discurso verbal, y además con sus partes, dice, constituyen un contexto que está orientado por sentidos y motivaciones, o sea, el pasado y el futuro de lo que está pasando, ¿no? Sí. Mira, se me adelantó esto. Dame un segundito que no termino de entender cómo es acá. Y para compararlo con la ópera, pone las peculiaridades de la ópera, que en diferencia con el drama moderno. Y una de las primeras cosas que señala Dalhouse sobre la ópera, sobre el drama musical, que no termino de entender si son lo mismo o no, me parece que no. Una primera cuestión es que tiene espectacularidad escénica, que eso lo saca Dalhouse de que hay cierta afinidad histórica entre la música y lo ritual, ya sea lo ritual profano o lo ritual religioso, pero en todo rito de cualquier índole, en la historia occidental por lo menos, siempre hay música de por medio. Así que la espectacularidad
funciona bien para la música, hace que sea dramáticamente eficaz lo espectacular. Lo segundo que señala, que lo habías dicho recién Aníbal, es esto, la idea de lo maravilloso, que tiene que ver con el origen de la ópera en el 1600, en las cortes y todo el contenido mitológico de las primeras óperas, pero además de esa, digamos, tiene una facilidad para lo maravilloso, pero al mismo tiempo le cuesta representar a la música, estoy diciendo, ¿no? Le cuesta representar las relaciones interpersonales, o eso por lo menos es lo que opina Dalhouse al respecto. Un tercer factor es que la música es un lenguaje escénicamente activo o líricamente contemplativo, que cambia según la función dramática a la que se adapta. Digamos, a diferencia del drama literario que se articula por el discurso verbal, la ópera se articula por los eventos escénicos, por lo que está pasando en el escenario, no lo que los personajes dicen que pasó antes o probablemente pase en el futuro. Y esto tiene que ver con el cuarto ítem, que es la tendencia al puro presente que tiene la ópera. Digamos, porque lo que intentan poner en primer plano, y esto pasa sustancialmente en la ópera italiana, es el afecto. Lo que le interesa, y después lo va a machacar un montón este dato, es que lo que les interesa a los italianos, a los operistas italianos, son los afectos y los conflictos entre los afectos. Y casi siempre todo gira en torno a hacer visibles los afectos en la ópera. Vamos a volver para atrás. Y siguiendo con esta idea de que la música es el factor primario que regula todo lo que pasa en el drama, lo que señala Dalhouse también es que la música va a ser, digamos, como la vara fija para medir todos los demás factores parciales que hacen al drama moderno. Algunos de los cuales pueden ser, como dice, la fábula, la estructura conceptual, la combinación de personajes o constelación, la llama a veces también, la acción escénica, el discurso activo o el discurso expresivo, contemplativo, como lo llama, la, entre comillas, acción interior, la escenografía, bueno, etcétera. Un montón de factores diferentes que convergen todos en crear un drama musical. Pero siempre la música es la que determina cuál es la jerarquía de esos factores. Si en una ópera en particular la fábula va a ser más importante que, no sé, la constelación de personajes, o si al revés. Si la forma en que se relacionan los personajes es más importante que la trama en sí, que no importa demasiado la trama, para algunas óperas o para otras no. Eso va variando también históricamente. Ese es el segundo apartado, el drama moderno y la ópera. Al amarme llevan sin tener razón, al amarme llevan sin tener razón, dejando a mi